Dejo con Sento y Elena para que hablen de su cómic maravilloso. Lo primero que voy a decir es muchas gracias a todos y a todas por venir, por acercaros y salir del agujero negro, que es lo que ya lleva abajo, que ha traído a un montón de gente. ¿No? Y entonces estamos aquí, pues en este caso a mí me han pedido presentar a Sento y a Elena, que solo me conocen desde que nací, pero no somos familia. No, casi. Bien, casi, pero no. Entonces os voy a presentar primero, lo que voy a hacer es presentaros a Sento, que es dibujante de cómic y diseñador de fallas, y también es el diseñador del Parque Gulliver de Valencia, ¿vale? Y él solo ha diseñado 2 veces la falla de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y 3 veces una Jordana. Una Jordana, sí. Y además de eso es miembro de la generación de autores que se denominó la Nueva Escuela Valenciana, de la que forman parte él, Mariscal, Micha Armut, Manel Jimeno, Daniel Torres y Mique Beltrán. Mique Beltrán, sí. Eso es esta parte que tenemos aquí. La parte que tenemos aquí, que es Elena, que es licenciada en Bellas Artes y docente durante muchos años. Muchos, toda la vida. Y miembro también de colectivos artísticos de Sagunto, que es donde residen los dos, porque son matrimonio. Y entonces han dado un paso más y han decidido hacer este cómic, que no sé si será el último, por lo que he oído en algunos momentos, esa colaboración que ha sido un poquito... Era broma. Haremos más porque si no nos aburrimos. O sea. Pero más cortos, porque si no habrá divorcio seguro a estas alturas. Sí. Entonces se han unido en esta parte, la parte de guión y la parte de dibujo se han unido aquí porque aquí presentan su nuevo cómic. ¿Vale? Lo tenéis a la venta abajo, lo edita la editorial Astiberri, y que es la segunda vez que edita obra de Sento, y la cosa por la que se han unido es porque la historia la han vivido los dos, porque es una historia personal de ellos. Entonces yo aquí ahora sí que me voy a callar y voy a introducir un poco para que ellos hablen. Entonces, que nos contéis un poco qué es lo que la gente va a encontrar cuando... Yo conozco la historia, pero... Sí, que lo diga Elena, que a mí me da vergüenza. Bueno, vamos a ver, es una historia, aquí lo presentaban como sobre la guerra de Bosnia, sí que habla de la guerra de Bosnia, pero en principio no queríamos que hablara de la guerra de Bosnia en concreto, sino de todas las guerras, porque al final todas las guerras son iguales. Para la gente que está dentro, sobre todo los niños, pero no hay más que verlo ahora en Gaza, en Ucrania y en otras partes del mundo, a ellos les da igual un poco quién sea. De hecho, ahora en Gaza estaban un poco yendo contra Hamás porque los unos les bombardean y los otros no les dejan salir. Me explico, que en el fondo los niños no saben quién es el que les bombardea, les caen las bombas, pasan hambre, pasan frío. Nuestra idea era hacer algo sobre cómo los niños viven la guerra. Y ahora explico un poco lo de dentro. Era que hace años, cuando la guerra de Bosnia, sí que tiene mucho que ver con la guerra de Bosnia, de una manera absolutamente casual, porque la vida es una casualidad y una causalidad, pero mucha casualidad. Yo fui a una reunión de la Asociación de Vecinos en las que en Sagunto había una asociación que buscaba familias para acoger niños en verano de Bosnia, igual que vienen los niños que vienen de África, pues aquí era sobre los niños que acababa de acabar la guerra en el año 95. Y de manera casual fui a esa reunión yo, que le podía haber tocado a otra de la asociación, pero me tocó a mí, y estuve allí, y cuando llegué a casa por la noche, comenté en casa a Sento y a Arturo, a nuestro hijo, digo, hoy está en una reunión, quieren que en la asociación, digamos en el barrio, si alguien puede todo el verano acoger a un niño o una niña de Bosnia. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer la publicidad en la asociación y vamos a apuntarnos nosotros. Y ahí empieza, digamos, este tebeo, porque cuando dicen, ¿cuándo empezó? Pues empezó en muchos momentos. El primer momento fue cuando estalló la guerra de Bosnia, para los niños. Después nosotros fue cuando decidimos acoger a un niño, y después fue cuando, años después, no cuando lo acogimos no dijimos vamos a hacer un tebeo, ni mucho menos. Cuando años después este niño ya se vino a vivir a casa y tuvo vocabulario, que eso es algo a mí que me llamó mucho la atención, tuvo el vocabulario suficiente para contar cosas de su estado de ánimo, porque los niños aprenden enseguida, tengo hambre, plátano, bicicleta, playa, no sé cuántos.
pero él, cuando empezó a contar sobre su experiencia en la guerra, es que me decía, es que yo no tenía palabras para decir lo que quería deciros en castellano. Él las tenía en bosnio, pero no en castellano. Hasta que él no tuvo palabras y le pasó una cosa curiosa, que en una presentación salió, es lo de lo que decía Carlos antes, que su historia sigue viva ahora. Estábamos viendo la televisión, él debía de tener entonces 14 años y estaba viviendo en casa ya. En la televisión dijeron que los militares españoles estaban haciendo un estudio sobre un producto que habían usado en las bombas durante la guerra de Bosnia, y se ve que habían contaminado, estaban estudiando si habían contaminado a los soldados. Y entonces Adis, que estábamos comiendo, que no había hablado nunca de la guerra, ni nosotros le habíamos preguntado, de repente dijo, entonces mi madre es posible que esté enferma porque esas bombas que tiraron en Mostar, tal. Y entonces a raíz de ahí empezó a contar muchas veces, contaba en la comida, pues mira, esto lo comíamos, aquello, íbamos por el campo y te decía, mira Elena, esas hierbas están buenísimas, esas no se pueden comer, aquello sí. O sea, empezó a contar y empezamos a grabar todo lo que contaba con el móvil. En el año 2011 empezamos a grabar, y a raíz de eso ha salido esto que yo decía, yo es la primera vez que he sido guionista y no lo volveré a ser nunca más, porque ya digo que casi divorcio 2 o 3 veces, entonces yo ya probé lo que es estupendo, pero jamás de la vida, nunca más. Ahora me dedicaré a otras cosas. Pero entonces empezamos a ver, a mí ha salido un docucómic, no un docucómic, y tiene otro adjetivo que le pusimos el otro día, que es, igual que hay la road movie, ¿no? Pues esto es una paella movie, ¿vale? Muy valenciano. Es un docucómic que se desarrolla, en vez de en un coche, en una paella. Así que, y ahora te toca a ti. Sí, vale. Tenemos la suerte, queremos contar esto, surge, sobre todo al final, surge porque vemos esa cuestión de que no hay manera de aprender. O sea, se hace el animal un día y al día siguiente se vuelve. Ahora volvemos a, pues si yo tiro una bomba, llega a Madrid y a Varsovia y no sé qué. No hay manera de aprender. Entonces nos queríamos un poco contar y teníamos la gran suerte de tener a los protagonistas. Elena no ha acabado de contar la historia completa, digamos. Adis viene primero para veranear. Lo normal es que estos niños venían, pues me imagino que todos los que tenéis amigos o sabéis de alguien que haya cogido niños estos, hay que llevarlos al médico, hay que comprarles cosas, hay que... todas estas cuestiones, pero con el tiempo Adis pidió si se podía quedar. Adis tiene padre y madre, o sea, sus padres y sus madres no murieron en la guerra, y hermano también, exacto. Y me has cortado. No, que Adis nos llamó. Sí, exacto, sí. Que un poco la cuestión estaba en que nosotros vimos que era un chaval encantador, con una curiosidad universal, muy bueno, se llevaba muy bien con nuestro hijo, eran muy hermanos, se llevan unos meses, aunque en el instituto después iría uno por delante del otro y tal, pero vamos, que estaba muy bien, pero no nos atrevíamos a pedirle si se quería venir a estudiar a España. Y fue él el que nos llamó, en el 3er año así que vino de vacaciones. Y claro, nosotros no queríamos dar el paso porque, yo qué sé, también no sabe si sus padres, es más complicado de lo que parece. Pero cuando dio el paso él, era evidente que él había hablado con sus padres. Y entonces ya después se vino a Sagunto ya a vivir. Entonces invertíamos, en vez de pasar el verano en España y el invierno en Mostar, en su casa, pues lo hicimos al revés. Se pasaba el invierno en Sagunto y el verano es cuando se iba a Mostar. Y así estuvo, pues mientras estudió, después acabó los estudios, se puso a trabajar, un día se casó, en uno de esos veranos nos trajo una Bosnia también y tal. Entonces, estas paellas empezaron a ser, claro, con Belma también, y Belma tenía otra historia. La historia de Adis es la de un niño de aldea, en la montaña, en la frontera con Serbia, y
de familia de su padre y tal, pues gente que tienen pues corderos, ganados, son ganaderos más bien, pequeños ganaderos. Y en cambio la historia de Belma es la historia de una chica de ciudad. Entonces, digamos, hay como dos guerras diferentes. Está la guerra de la gente a la que tiran de su pueblo y se pasan 3 años pegambacks, para que sí, para que allá, buscando, ocupando casas y un poco así. Con esas guerras también así tan increíbles, que son los que se desplazan suelen ser niños, mujeres y viejos, porque los hombres o están en el ejército o están escondidos para que no los encuentren, este tipo de realidades. Y la realidad de Belma era pues un poco lo mismo, pero en ciudad, entonces ya son bombardeos, escondiéndose en refugios y todo esto. Teníamos todo eso y al final también nos apetecía contar de dónde había salido toda la información que tenemos, y la información era la paella, con lo cual hay son como tres caminos que van convergiendo en el libro: la historia de Adis, la historia de Belma y la historia de todos juntos en la paella y en Sagunto. Esa es la estructura más o menos del libro. Hemos tratado de no ser muy crueles, o digamos, no regodearnos para nada ni en lo que son la guerra. Hay escenas, indudablemente, porque pasaban cosas poco agradables, pero no nos regodeábamos con eso. Tampoco tratamos de explicar qué fue la guerra de Bosnia, qué hacían los croatas, los serbios, los musulmanes, sino que está visto desde el punto de vista de unos niños. Entonces los niños ven un señor desagradable que hace cosas feas, o bien gente que les ayuda, y es un poco otra manera de ver la guerra, mejor para ellos hasta cierto punto, dentro del sufrimiento que supone. Y eso es lo que, no sé tú. A mí lo que me pasaba, yo soy muy cotilla, muy curiosa, siempre me ha pasado. Y desde siempre me gustaba pensar que yo pudiera levantar los tejados de las casas y ver qué pasaba cuando no se actúa, es decir, qué pasa cuando la gente llega a casa, cómo vive. Me encantó cuando pusieron El Idealista y todo esto, ya ponían planos que podías entrar en las casas, eso me encantaba a mí. Entonces siempre me gustó eso. Y cuando Adis y Belma, Adis sobre todo, antes porque se casó, empezaba a contarnos cosas, yo le preguntaba cosas que a mí me resultaban... Yo quería saber, yo le decía, entonces Adis, si te dolían las muelas, ¿qué pasaba? Y entonces el Adis empezaban a contar unas cosas absolutamente surrealistas, porque pues dice, pues mi padre tenía unos alicates, y yo decía, Dios santo, unos alicates, dice, bueno, a los niños pequeños más bien con una cuerda, nos ponían, y dice, ¿y teníais medicinas? Le di, porque 3 años, Aquí hubo una dana que va a durar años recuperarse, pero allí en vez de 3 días de dana fueron 3 años de vivir en un sótano. Y entonces dice que les tiraban de la cuerda con el tal, y después si había aguardiente en la casa que habían ocupado, les daban aguardiente, si no, a lo suyo. Y entonces después dice Belma, ay, ¿te acuerdas, Adis, que tiraban el diente por encima de la casa? O sea, una tradición allí es tiraban el diente por el tejado de la casa, para que el niño se hiciera grande. Y estaba Omar, el nieto, porque todo esto surgió en las paellas, o sea, es totalmente cierto. Estaba el Omar por allí y estaba oyendo, él no atendía mucho, él ya estaba a lo suyo, a la paella y tal, pero de repente dice, no, dice, se queda así, dice, pues yo prefiero un dentista y el ratoncito Pérez, con buen criterio, o sea, todo entre niños. Aquel decía, a mí déjate de tonterías que yo quiero el dentista, o sea, para que un niño pida un dentista, ¿no? Entonces, todo eso que empezaron a contar, a mí me hacía mucha gracia, porque claro, yo además como mujer, porque esa fue, el otro día no sé quién lo decía, que eran las trincheras domésticas. Tú ves en la televisión los disparos, no sé cuántos, los muertos, no sé, pero de repente dices, se apaga la televisión y ahí se queda la gente que está allí, que tú has visto 5 minutos mientras te comes tu cena, y esa gente se queda allí sin luz. No había luz, no hubo luz en todos los 3 años, sin agua, por supuesto sin agua, esperando a que aparecieran unos y otros de ejércitos que se cargaban tal, pero después los por libre borrachos y totalmente, que aquello era un peligro.
Y eran todo, claro, a mí me llenaba de horror imaginarme a esa madre, pero los niños, es curioso que lo contaban, Adis lo contaba de otra manera, le decía, bueno, y la muerte, entonces decía Belma, de toda seria, dice, bueno, la muerte, se moría gente todos los días, era lo normal. Así, punto, pelota, ¿no? Decía, bueno, veíamos, vamos a ver, veíamos que estábamos en la calle jugando, porque eso sí, estaban todo el día jugando, mientras no había bombardeos, los niños libres. Y cuando veíamos que gritaban las mujeres, porque claro, solo había mujeres mayoritariamente, decíamos, allí se ha muerto alguien, ya está, ¿no? ¿Era? Y iban a la escuela el último año, que a mí eso me maravillaba también. Belma decía que todo esto empieza también porque Adis estaba encantado de que iba a ir al colegio. Estaba contentísimo porque como vivía con los corderos en el monte, pues el hombre tenía ganas de ir a la escuela para conocer gente y para aprender a leer. Y claro, no pudo en 3 años. Pero sí que es verdad que en Bosnia tuvieron, como en todos sitios, porque yo a veces ves los campamentos de refugiados y enseguida montan escuelas, está muy bien, porque son sitios como seguros. Entonces tenían muchísimas ganas de ir a la escuela. Y Belma y su hermana, que Belma tenía 4 años o 5, iban a la escuela todos los días al final de la guerra y pasaban por una calle donde había francotiradores de vez en cuando. Pero iban a la escuela todos los días y todos los días miraban y corrían y atravesaban, no les tocaba. Y a la vuelta lo mismo. Y yo decía, pero bueno, yo no iría a la escuela, pues iban. A mí me llamaba eso la atención. Y entonces nos dedicamos durante muchas paellas, porque no fue una, a grabar todo lo que se nos ocurría preguntar, porque yo hacía unas preguntas, tú otras, Arturo preguntaba. Sí, era un tema que queríamos hacerlo, queríamos contarlo directamente, teníamos toda esa, digo informaciones, no me gusta la palabra, digamos, teníamos todo ese conocimiento de primera mano y poder preguntar claramente qué pasa. Entonces ahora, cuando ves la tele y ves al niño pagar aquí por allá en las guerras, pues te lo imaginas mucho más lo que debe pasar y lo que debe sufrir. Además, era una guerra muy cercana a la guerra de Bosnia. Yo me acuerdo en el sentido de que estuvimos allí, o sea, fuimos con unos camiones a repartir ayuda humanitaria. Después, al año siguiente también fue Elena. A Bosnia ibas en coche, ibas a la guerra en coche, cogías y llegabas, dormías en Italia un día y el día siguiente ya estabas allí, ¿no? Cuando yo fui ya no, digamos, se acababan de firmar los acuerdos de Dayton, pero claro, todo aquello estaba destruido, aún volaron una tanqueta de españoles, precisamente ahí cerca de la avenida de los francotiradores, que se llama así, porque es un poco una avenida que separa de alguna manera la zona croata de la zona musulmana. Y entonces lo digo porque entonces hemos tenido esa vivencia de estar cerca y entiendes mucho más todo, porque ya no es los muertos, los no muertos tal, pues ves que a mí, por ejemplo, me impresionaba mucho que la gente no tenía dientes, 3 años de hambre y de mala vitaminosis y de tal, te veías gente muy joven con la boca desdentada, o todo el mundo olía mal porque ahí nadie se duchaba, no tenías jabón, no tenías tal, digamos, ahí entonces percibes realmente lo que suele ser esto. Al final lo que ves es eso, ves un país donde se ha caído la estructura. A mí eso me preocupa mucho, sobre todo cuando ahora ves que los nuevos gobernantes estos de derechas, digamos, como el Milei, como el Trump, se dedican a cargarse la estructura social. Van a por la educación, van a por la sanidad. Eso no es que queremos ahorrar, no, eso es una táctica clara y evidente. Cuando cae la estructura, entonces esto se convierte en un hormiguero en que las hormigas van de aquí para allá, ganan ellos. Estos avariciosos, porque al final son gente avariciosa, no tienen
bueno, se les podría decir otros calificativos más feos, pero vamos a decir esto nada más. Es lo que tratan de cargarse la estructura social para esto. Y yo lo vi allí, lo veíamos, cuando íbamos por allí, veías que dejabas el camión, venía la policía, te lo cuido, y después resulta que la policía te estaba robando, cuando no había tal. Es terrible cuando ves realmente lo fácil que es que caiga la estructura de nuestra sociedad. Aquí estás más o menos tranquilos, sabes quiénes son los buenos, los policías, sabes quiénes son los malos, pero allí es que tu propio vecino puede ser tu enemigo, ¿no? Entonces, era muy impresionante. Todo, digamos, de todas formas, no os asustéis, en el libro todo está a través de los sí, ojos de los niños, o sea que no es, digamos que es todo, entre comillas, con esa actitud inocente del niño que, bueno, pues pasa hambre, pero como ya ha comido, pues me voy a jugar, ya he comido. La madre se queda fastidiada porque dice, vale, ya les he dado lo que tenía y mañana ¿qué faremos? Pero un poco no hemos tratado, ya te digo, de meter mucha cosa desagradable, sino sencillamente dar esa sensación de cómo lo ven los niños. Estamos hablando de que Adis empezó con 6 años y acabó con 9, la guerra dura 3 años, y Belma pues creo que empieza con 4 o 5 y hasta los 8, es lo que tiene. Y la gracia, además de lo de la paella, es que ahora Adis y Belma tienen casi 40, que es lo que tenían sus padres cuando la guerra, y tienen 2 hijos que son los que ellos tienen ahora. Entonces es era un poco hacer como ese espejo, pero en guerra y en paz. Entonces aquí hemos tratado también, a ver si os puedo enseñar en general, lo que es Bosnia es así en verde, y cuando salen los trocitos de la paella son así luminosos y a todo color, un poquito para que veamos, y de pronto pues le preguntas y Adis te cuenta, no, y lo que pasó fue que me pasó esto, mi padre hizo aquello, bueno, es un poco la estructura, es ir saltando. Lo que tiene Adis, que tú lo conoces, es que es verdad que tuvimos mucha suerte, porque hubo muchísimos niños que todo fue medio bien, no hubo grandes conflictos, pero había niños pues más problemáticos, como nuestros hijos, vamos, que había mucha diversidad, pero Adis, la verdad es que es extraordinario, es un niño extraordinario, con una curiosidad universal con mayúsculas, tiene una curiosidad que, bueno, la primera vez que subió al avión fue la emoción de todo el avión, porque aquello era como, ¡ay, 5.000 pies! Sacando fotos, sacó 300 fotos, se bajó queriendo que su abuela, que era una señora que se maravilla, y la abuela no se maravilla de que he subido, yo he subido las nubes por encima de las nubes, o sea, es un niño que tiene curiosidad universal. Y entonces, claro, ahora ahora es un señor. Pero que de niño ya era muy curioso, ¿no? El otro día le preguntaron porque el día que lo presentamos en Valencia se vinieron todos, Adis, Belma y los niños a la presentación. Y entonces, como en la presentación habíamos estábamos hablando por ellos y ellos estaban sentados ahí, y hubo un momento que dije, venga, veniros aquí porque me da vergüenza estar diciendo, y Adis contaba, y el otro. Y entonces se subió y empezó a contar, y una persona le preguntó, le dijo, ¿y qué pasó cuando viniste, cuando saliste de la guerra? El primer día. ¿Qué pasó cuando vinieron? Y claro, empezó a contar, que eso no nos lo había contado, bueno, alguna vez, poquito, sí. Pero cuando él acaba la guerra, estaban así, delgados, pero delgados lo siguiente, los dientes, me acuerdo que aquí el dentista decía, no habéis visto nunca caries así, las caries eran como como lo de la madera, que van recorriendo, era curioso. Y entonces dice que, claro, acaba la guerra, mucha hambre, y en su escuela aparece un cartel diciendo si quieren venir a España de vacaciones. Como el Adis tiene curiosidad universal, el hombre dijo, España, no, y se apuntó, habló con su padre y se apuntó. Y entonces dice, no, y entonces llega el día y las cosas de los adultos que había, llega el día y los meten 3 o 4 autobuses llenos de niños, y la organización no gubernamental, muy buenista ella, que está bien por otro lado, porque al final acabó bien, pero al principio empezó fatal, metió a niños bosnios, croatas y serbios, todos juntos.
Entonces dice Adis, claro, llegamos allí, venían con lo puesto literalmente y una especie de bolsa de plástico con un cepillo de dientes, les había dado la Cruz Roja un cepillo de dientes, bueno, y dice que entraron en el autobús un croata, un serbio que habían matado a su padre, el otro, y bueno, allí en el autobús no, aquello no funcionaba nada bien. Salen los autobuses, claro, estos niños no habían salido de un sótano, 3 años en un sótano, y de repente ven que pasan horas y de repente llegan al mar, al Adriático. Bueno, aquello ya fue, ver el Adriático, un lago enorme, porque allí hay un río, pero no habían visto nunca, y ven un barco de las Yadrolíneas. Y entonces deciden todos que ya aquello ha durado bastante, que se quieren volver a casa, que allí no los embarcan en aquel sitio. 3 autobuses, cada uno con 40. Los monitores, que iban varios monitores, dicen que no, que adelante, los meten en el barco, lloros, llantos, bueno, todo. Llegan a Italia, descubren las áreas de las autopistas, las paraban a comer y aquello, bueno, en las áreas creo que aquello era un no vivir, ¿no? Y cuando llegan a España, claro, a los niños nadie les había explicado que iban a ir con todas las etnias mezcladas. No les habían dicho claramente que venían a pasar una temporada que iban tal. Entonces llegan a España y nosotros habían organizado, los de la ONG, horrible también, imaginaros esto así, todas las familias ahí, los niños aquí, y de repente decían, Adis Gastan, y se levantaba la familia, lo cogían y se lo llevaban. Y Adis dice, ay, estábamos allí, dice, y eran todos gordos, gordísimos. Yo creo que él pensaba que se iban a comer a los niños o algo así, dice, todos gordos. Dice, todos gordos y vestidos muy raros. Claro, verano, Valencia, pantalón corto de lunares, camisa de cuadros. Y los 90. Y los 90, chancletín, claro. bueno, y dice, y se llevaban al niño y el niño desaparecía. Y decía que estaba con un amigo diciendo, ay, que no se nos lleven, que no se nos lleven. Claro, había, viendo la charla, una de los servicios sociales y dice, ay, me habéis dado, claro, nunca se nos ha ocurrido ver cómo ve un niño eso. Pues Adis, cuando salimos los gordos a recogerlo, dijo que pensó que sus padres los habían dado, es decir, que 2 días viajando y tal, que los padres, como vivían no tenían ni que comer, o sea que los habían vendido, poco menos. Entonces ya estuvo, claro, nosotros también buenistas y acostumbrados a que todo tal, vamos a casa, teníamos un chalet alquilado toda la familia, éramos como 14, mis hermanos se habían dedicado a poner posits por toda la casa y a todas las personas con los nombres en bosnio y en castellano, abrimos la puerta del chalet, aparecen 14 personas y no nos dimos cuenta, un perro, teníamos un perro, claro, el perro se lanza, los perros tienen un sentido, a por el nuevo, y claro, Adis, crisis catastrófica, porque además en Bosnia en guerra, los perros, nadie cuidaba a los perros salvajes, porque ya tenían bastante, después los perros morían por las minas, como iban por ahí morían, y después los croatas tenían perros policía, que eran pastores alemanes. Total, que el pánico fue absolutamente catastrófico, estuvo 2 días que no se atrevía a comer por si lo envenenábamos, pero después ya empezó a comer, empezó a ir en bicicleta, descubrió el mar, que el día que se metió, descubrió por inmersión el mar, que aquello fue fantástico, y como dice Sento, los monobikinis, había una señora en monobikini que no daba crédito de que los bikinis, y ya al cabo de 40 días volvimos a concentrar a los niños y ya se fueron a Bosnia. Durante esos días también habían varias familias, sí. Entonces procurábamos quedar de vez en cuando para que contaran, sobre todo para que mira lo que me han comprado, un reloj de no sé qué, un plástico, ahí está. Y ya, sí. No, fue una... No, es una anécdota que tú me has contado, o que me habéis contado, es cuando Adis llegó en coche contigo y vio las luces de Navidad. Así, en la plaza, es que era todo a mí lo de Adis era todo un descubrimiento, porque como nuestros niños ya lo han visto todo por la televisión, ya no te emocionas por nada, pero como el Adis encima venía del pueblo, en la primera Navidad que se quedó en casa, cogemos el coche un día para venir a Valencia y no me acuerdo por qué, pues digo, vamos a ver las luces de Navidad de la plaza del Ayuntamiento, y de repente enfilamos una de las calles y empieza... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, estuvimos como media hora dando vueltas, cuando era con el coche yo daba vueltas a la rotonda hasta que dejó de hacer espavientos y ya salimos. Ahora ya las luces de Navidad le importan un bledo, pero es curioso, ¿no? Descubres
y los niños ven la guerra y ven la vida de otra manera distinta. Entonces eso queríamos contar. Sí, porque hay una de las cosas que de la historia del cómic de vuestra vivencia es que es clave, es lo que tú acabas de contar de ir descubriendo cosas y de la perspectiva esta de buenismo y tal, de repente has soltado a un marciano, o sea, o al revés, o sea, has trasladado a una persona, habéis se teletransportó, fuera de entonces, su ambiente total. sin ningún conocimiento del idioma ni nada por el estilo. Y otra cosa importante es otra religión. Sí. ¿Eres musulmán? Sí, Adis venía de una comunidad musulmana, no es que no son... Los musulmanes de Bosnia no tienen nada que ver, a lo mejor me imagino, con los musulmanes de Egipto o de tal, no... Quiero decir que allí pues las chicas eran musulmanas pero iban con escote o tal, no es lo mismo. De hecho, la única que yo vi que iba con tapada y tal y cual, así a lo musulmán, le pregunté y era de Bilbao. Digo, Era una cooperante. pues vaya sorpresa, ¿no? Era la cosa. Y no lo digo por eso, porque había digamos, este tipo de enfrentamiento religioso. Y más que nada había una desconfianza, porque después ya nos he ido contando, claro, que su abuela era una señora, pues como os podéis imaginar, del Mucaoret, Aixina, tal, y todo el día pues más rezar y más tal, y claro, aquella mujer nunca tuvo claro que el niño se fuera a un país de Jesús, que llaman, ¿no? Un país de cristianos. Y le decía que cuidado, que te van a dar cerdo, que te van a dar tal y que te van a dar cual. Y eso estuvimos mucho tiempo, que encima me acuerdo que primero bien, pues bueno, pues ternera y estas comíamos cosas, pollo después, y pavo. pero justo el año en que se viene a vivir era el año de las vacas locas, con lo cual ternera no, me caguen. Y entonces no recuerdo, buscando carnicerías de caballo y haciendo virguerías para poder comer todos, diciendo, mira, no es cerdo, no es cerdo. Nos enteramos al final que se comía todos los bocatas de jamón del instituto, vamos. Y entonces ya dijimos, vale, lo dejamos, estaría la tontería, ¿no? Sí. Ya. Pero el jamón no es cerdo. El jamón Exactamente, no es cerdo, el jamón es jamón, sí que es verdad. El jamón no es cerdo. Es distinto. Y quiere decir que hubo un primer choque cultural. Ahora ya os digo, ahora es un señor de 40 años que parla valencià, que parla en castellà, que es español. Después y que en la pandemia, en la empresa donde trabajaba, decía, ¿pero qué? ¿Pero están todo el día quejándose? ¿Que están encerrados? Dice, qué maravilla, con calefacción, televisión, el supermercado y el médico. Dice, pero ya daría yo, porque era trabajador esencial, dice, porque me dejaran en casa, dice, a dormir todo el día. El hombre se cabreaba con los compañeros de trabajo, pero dejar de quejaros, y es estupendo. Te hace ver, me refiero, a nosotros nos hizo ver otra manera. Y ya digo, la mujer esta de servicios sociales de allí decía que ella nunca se había parado a pensar que los niños, la realidad que ven es radicalmente distinta. Y lo es, ¿eh? No, y él también, lo que él cuenta es, y también lo que se ve reflejado aquí es que lo que tú has dicho, él tiene una familia en Bosnia. Sí. Y ahora Haris también está allí. Entonces, lo que él dice es que él tiene dos vidas. Claro. Sí. Él tiene una vida aquí, con todas las vivencias y con todo lo y claro. otra pausada allí hasta que vuelva. Y digamos, sus hijos, o sea, nuestros nietos, tienen un mogollón de abuelos, 4 aquí, 4 allá, no sé qué, tienen muchos abuelitos y tal. No, lo que pasa es que se invirtió, claro, vamos, entre que aquello era un país en guerra y la familia de Adis en concreto eran gente muy básica, muy de aldea, del monte y tal. Claro, pues al final, y Adis iba y les contaba, y aquello decían, déjate tonterías, ¿no? Al Tajo o a lo que sea. Claro, entonces, al final, Adis cuando tenía algo que comentar o algo que le preocupaba, lo comentaba con Elena o conmigo, más que con sus padres, puesto que sus padres no acababan de entender. Después ya nosotros fuimos, los conocimos, con lo cual ya había una cercanía. Ellos han venido también. Y después ellos vinieron también otro año y flipaban de lo moderno que era todo esto y tal. Y estuvo bien. Pero que sí que debe ser una sensación, no me acuerdo, una sensación curiosa eso de tener 2 padres, 2 madres, 4 abuelos. Está bien, debe ser curiosito.
Y después también hay una boda. Exacto, se casan y lo de la boda fue de película, porque las bodas allí son como, ¿sabéis la película esa de la boda griega? Todos ta, 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 ta. Pues tal cual. Es un poquito así, ¿no? Era todos ahí en círculo, en julio en Mostar, que es como Alcoy, más o menos en julio o en agosto, sudando como animales y tal. De hecho, había varios de allí con toallita, con una toalla. Sí, todos bailan con toallas. Con sí, toalla, sí. porque hacía un calor espantoso. No, muy bien, y la boda fue maravillosa, nosotros nos llevamos media familia allí, no sé, íbamos en una furgoneta, éramos casi Alquilamos una furgoneta. 14, 15, 20, no me acuerdo los que éramos, y fuimos allí. O sea que nos ha dado el conocer a Ladis aquella cosa que no sabíamos lo que habíamos hecho ni lo que habíamos dejado de hacer, después aún sigue coleando, o sea que aún sigue la cosa. Yo que conste que lo digo siempre, si lo tuviera que hacer ahora no lo haría, por miedo. O sea, yo ahora pienso que ahora con la edad que tengo, la de cosas que le podían haber pasado y no era mío, ¿me explico? ¿Cómo le explicas tú? Yo ahora la de peligros, porque a hospitales visitamos, bueno, de todo pasó, como pasa con los niños normales, con los tuyos. Pero yo ahora lo pienso y digo, no sé, no sé. Al final ya lo mandábamos en avión, ¿te acuerdas? Sí. Lo mandábamos con esas chaquetas en avión, y entonces un día que vi yo, había una noticia de una abuela española que estaba en la cárcel en no sé qué país asiático, no sé si lo recordáis, creo que todavía está, porque llevaba droga en la maleta y según ella se la habían metido en la maleta. Pues yo de repente, teníamos ya el billete de avión y de repente pienso, ay, Adis, porque Adis es curiosidad universal, pero es naif, o sea, no entiende la maldad. Él no entendía en el instituto, me decía, pero es que no estudian, Elena, y yo le decía, ya lo sé, que no estudian. Y entonces me decía, pero si es sus papás les pagan y solo tienen que estudiar y no estudian, pero no lo entendía que no estudiaran. Y entonces yo digo, ay, y entonces yo le digo, Adis, ven aquí, mira, te vas a subir en un avión, vas a hacer escala en Düsseldorf, no sé de dónde. Mira, tú, aunque se te acerquen y te hablen bosnio, y te digan que su familia, porque allí son muy de mi tío, tú sí les contestas, pero tú no cojas ninguna carta, ningún paquete, tú no ¿Por qué? Digo, hombre, vamos a ver, Adis, porque te pueden... No, sí, y entonces le busqué la historia y no durmió en 2 o 3 días del disgusto que tenía de cómo podía haber gente que te hiciera eso. Y al final le digo, mira, tú no coges nada, punto, se acabó sin razonamiento. Era curioso, ¿no? Entonces, la verdad es que tuvimos suerte. Y ahora lo pienso y acabó bien, porque ahora, mira, ahora viven al lado de casa, además, o sea, a 40 metros y muy bien. Tomamos paellas indistintamente en una terraza o en otra. Porque las hace él, por cierto. Porque yo tú no las haces, ni yo jamás. tampoco. Yo he delegado en un bosnio. No, era gracioso porque, claro, él quería, tú imagínate, lo pillas a los 10 años y pillas la edad así más del nano. Entonces, claro, quería todo. Y yo me puedo poner un pendiente y yo le digo, uy, el pendiente. Vamos a hablar con Osman, con tu padre. Si tu padre quieres, te lo pongo. Claro, él pensaba en su padre. Hostia, como mi padre me vea con un pendiente, me da con la azada en la cabeza, ¿no? Y tal. O sea, yo lo tenía siempre claro. En cuanto quería algo así raro, decía, llamamos a Osman y se lo pregunto. Que hostia, no podía ser. Lo tenía controlado por ahí. Pero sí, muy bien. Nada, ha salido bien y nos lo hemos pasado bien hasta haciendo el tebeo. De hecho, cuando hemos empezado a hacerlo, pues también es curioso, no quería verlo. O sea, de hecho, subimos a la terraza y para salir a la terraza hay que pasar por el estudio donde dibujamos Elena y yo, y él pasaba como sin mirar. Nunca y quiso como verlo. Muchos decía, pero deja ya de trabajar, si estás jubilado, no trabajes más. Yo, que me divierto yo así, ¿no? No me voy a ir a ver obras ahí a la Plaza del Pueblo, que me aburre más, ¿no? Y no quería verlo, y ahora... No, y antes, cuando lo acabamos, sin estar así, cuando lo acabamos en las hojas, antes de mandarlo a la editorial ni nada, se lo hicimos en un PDF y se lo dimos a los dos. Les dijimos, mira, aquí está el PDF, vosotros os lo miráis, os lo leéis,
veis lo que no queréis que pongamos, si no queréis que se haga, lo cortamos. Yo decía, Dios mío, que no pase eso, porque llevamos 3 años aquí, entonces va a ser un TVO familiar. Pero bueno, y entonces se lleva esto, y como además Adis es así muy prosopopéyico, se lo lleva, y al cabo de unos días viene, dice, ya lo he leído. Y digo, bueno, ¿y qué? Dice, ay. Dice, le dije a Belma, llevé a los niños al cole, dice, me metí en el ordenador en la sala, me puse un café con leche, le dije a Belma que no me molestara a nadie, desconecté el teléfono, y yo todo era, y dice, abrí el libro, dice, y empecé a llorar, dice, y me pasé llorando todo el TVO, dice, porque es que es lo que me pasó a mí, me decía, y yo le digo, claro, Adis, si nos lo has contado tú, digo, llevamos 3 años dibujando, como él no lo había visto, pero me decía, es que es lo que me pasó a mí. Es que es tal cual lo que me pasó a mí. Le digo, claro, digo, pero hombre, ¿no te habías enterado que llevamos 3 años? Bueno, total, que llorando. Y ahora lo ha repartido por toda su empresa, y el otro día viene y me dice, me ha dicho fulano que ha llorado también. Digo, vale, qué bien, tiene a toda la empresa llorando. Entonces, pues, y ya acabo, el otro día le mando una reseña que salió en el diario.es, y entonces lo mando por el WhatsApp familiar, y de repente viene Adis a casa y me dice, oye, el diario.es es nacional, ¿verdad? Y le digo, sí. Y se queda así y dice, ¿no crees que se nos está yendo un poco de las manos? Me dejo de piedra, digo, si nos está yendo, pues mira, nacional. Nada, sí, es curioso. Pero bueno, aún no ha llegado a Bosnia, porque lo quieren llevar ellos para leérselo y eso, pero... Claro, esa es una de las cosas que a mí me ha costado. Salen sus padres, sale tal, entonces les gustará, no les gustará. Hemos tratado de hacerlo muy light, todo y tal, pero bueno, yo no hago más que decirle, no, tú diles que esto es como una película, que contratas unos actores y interpretan, ¿no? Que no tiene pero por qué ahí volvemos ser. a ser occidentales, Sí. porque dice, es una película, pero su padre es idéntico a su padre, me explico, se parece, Adis está clavado, o sea, ese flequillo llegaron todos los niños del autobús, los 40 que vinieron a nuestra zona, se ve que el peluquero de turno de allí les dejó a todos un pico aquí, y todos con un pico Todos aquí, pelados. todo. Aquello era tremendo, con lo cual su padre se va a ver, y es que es su padre, el padre es el padre, la madre idéntica, los 2 hermanos igualitos. Sí. Bueno, dejamos de hablar. Ya. No, yo Si hay yo preguntas. creo que iba a por el abrir ahora tiempo. un turno de preguntas, Claro. porque después habrá firmas. Entonces, por no alargarlo demasiado, Me gusta mucho lo de la paella como punto de encuentro para conocerse mejor, que creo que ahora se está perdiendo un poco. Me gustaría saber, en las paellas de ahora, si también habláis de otras cosas que pasan por el mundo, si, por ejemplo, lo que pasa en Ucrania sale en esa paella y cómo lo viven ellos. De hecho, es como empieza el libro, empieza en una paella que está puesta a la radio, y a partir de que están hablando de Ucrania, él empieza, pues en la guerra, cuando yo era pequeño, pasaba esto. O sea, ese es el inicio del... Y Omar, su hijo, tiene un compañero que vino de Ucrania, que es compañero de su clase y que es su amigo, que es un niño que vino. Entonces sí que se habló de... porque Omar, el nieto, el hijo, no quiere saber mucho, no pregunta mucho, ¿vale? Entonces cuando llegó el niño de Ucrania, sí que Adis dijo, mira, Omar, este niño es como le pasó yo. a tus padres, no sé cuántos, y a veces hemos ido a una cosa que se hace en Sagunto, que es el círculo de silencio, que se hace un círculo los domingos con respecto a los inmigrantes estos que vienen, y Belma sí que le lleva a Adis, a Omar, que diga, y sí que le explicaba, le dijo, mira Omar, nosotros también vinimos, fuimos acogidos aquí, es decir, que sí que se habla así. Pero, por ejemplo, Omar, un día que estábamos comiendo una paella y salió, yo pregunté algo de, pues, cuando contó que los interceptaron por el monte y que se llevaron a los hombres y que les pegaron un tiro, se oían los disparos y sabían que se los estaban... No cuentes. ¿Qué? Ah, bueno. Ahora me has cortado a mí. ¡Cachis! Sí, ya te he cortado. Ah, sí, que Sí. Omar, que estaba escuchando sin intervenir, porque él estaba a lo suyo, de repente, su hermana es un bebé, es decir, estaba sentada en aquel momento y de repente dice, papá, yo creo que Sara se está asustando mucho. La Sara estaba a lo suyo, es decir, ni se había enterado de lo que estábamos hablando, pero él debía estar acongojado. Y entonces dice, papá, yo creo que Sara se está asustando mucho. Es decir, que ahí ves lo de los niños, ¿no?
Y eso fue en una paella. Es que es ahí hay una sola paella, pero son un montón de paellas. Lo que... Mucho. Además le salen muy buenas, he de decir. Yo me llevo tupper y todo después para llevar. Siempre dice, me pasaré. Digo, no, tú no te pasas, Adis, tú echa. Yo quiero preguntar, ¿qué pensáis de esta historia que nos están metiendo ahora en los telediarios, de que nos preparemos con mercancía? ¿Qué pensáis? Vamos a ver. Kit de supervivencia, ¿qué vols dir? Yo creo que cuando los locos son los que controlan, no hay manera de predecir lo que va a pasar. ¿Me explico? Yo soy capaz de intentar predecir cuando conozco un poco las reglas, por ejemplo, de tráfico, ¿no? Tú dices, la regla de tráfico. Si de repente, que le faltará poco al Elon Musk, de cuando ya tenga los coches voladores, él dirá, las normas de tráfico desaparecen, y entonces nos mataremos entre nosotros porque no habrá manera de conducir. Cuando los locos están dirigiendo, que es lo que está pasando ahora, gente muy enferma, algunos muy ricos, algunos muy tontos, pero muy ricos, pero muy enfermos, y otros que se les junta todo, es muy difícil de predecir. A mí algo me dice que a mí me sale, yo me defendería, me refiero, yo tengo una cosa de decir, a mí vienen estos y yo pues me defiendo, con lo cual llego a entenderlo del rearme, pensando que al final la vamos a pagar poca ropa, porque si se rearman y tal, los que vamos a empezar a caer somos aquí las hormigas básicas, las obreras, las hormigas obreras. Pero vamos, me debato, yo creo que algo hay que prepararse. También debía de haber como dos planes paralelos, uno de preparación a nivel educativo, de preparación no de tecnología de construir bombas, sino de saber controlar esta inteligencia artificial. Debía de haber un esfuerzo enorme de educación, un esfuerzo, y después a mí me pide el cuerpo parar porque esto se veía venir, era la crónica anunciada, esto es la crónica anunciada. Yo creo que el que no lo pensara es que es muy ignorante, pero estamos tan ocupados consumiendo, tan ocupados que no nos da tiempo. Hace muchos años ya que se está hablando de desacelerar, de no consumir tanto. El problema es que tú dices, no consumimos, entonces dices, ay, pero si no consumes, despiden a los trabajadores. O sea, es como, nos han metido en un círculo que no podemos parar y habrá que parar. Entonces podemos parar por bomba, por inteligencia, o por bomba e inteligencia, que creo que es lo que va a pasar, porque la bomba no la controlamos nosotros, la gente que un poco a lo mejor y entonces yo creo que es muy difícil, pero que yo me da miedo lo del rearmar y creo que no es la solución, porque los brutos, eso se ha visto siempre, el que es más bruto, pero por otro lado también quedarse así. Lo de Ucrania, te entra este Putin y te quita a mí y que... ¿no? Bueno, que coja, ¿hasta dónde coge? Da también rabia, yo no sé cuál es la solución. Por un lado, formarse a nivel personal, consumir menos, formarse, intentar que la gente se una, las hormigas, unirnos un poquito para ayudarnos, porque aquí lo habéis comprobado ahora con la Dana. Los 2 o 3 primeros días las hormigas son las que funcionaron, porque el resto estaba... Entonces, mal, porque estos es destarifante. De todas formas, funciona lo del pánico, siempre funciona igual. Primero te meten mucho miedo y tal, con lo cual ya con razón o sin razón, no entremos en si va a ser verdad o no va a ser verdad. Ya, pero mira, Cristina, por ejemplo, No. me acuerdo que comentaba, Sí. decía, eché de menos una linterna con pilas, o una linterna de esas que se cargan, Sí, eché de menos una radio con pilas. Yo creo... Claro. Pues yo creo que eso no viene mal, porque están locos y no sabemos lo que van a hacer ni cuándo. Eso está claro. Pero que algo van a hacer malo, seguro. Bueno, no es. Es que es seguro. Entonces, estar un poco preparado, no histérico. Y después, por otro lado, ves que también ves todo monetizado. Enseguida dices, ahora se van a forrar los del agua embotellada. Eso está clarísimo. Pero... No, yo me refería más bien a eso, a que el miedo, que es lo que les funciona, que vendrá el inmigrante y te va a robar. Después dices, el 0,3 de los inmigrantes han delinquido. Luego el 99,7 no son inmigrantes, pero todos, hay que ponerse todos la alarma y el no sé qué. Y como eso todo un poquitín es meter, la táctica siempre es, empiezas por meter miedo, con lo cual ya... Es así como funciona, vamos. ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Adis.
De eso no hemos hablado. Mira, eso nos queda hablar de lo de ahora. Es que esos padres que han vivido Claro. siendo adultos una guerra y están muy cerca Sí. de otra. Pero tú fíjate, nuestros padres que han vivido la guerra no hablaban tampoco, ¿me explico? Yo creo que los padres, el padre de Adis, sí que Adis nos dijo una vez que su padre echaba de menos a Tito. Es decir, que con Tito, que fue antes de la guerra, había más... ahí le hemos dado. Yo ahora no hemos hablado con Adis porque nos da como cosa, me refiero, que es ya a veces tan horrible que Pero tiendes a no... pero él mismo es el que ha sacado el tema cuando sale en la televisión y tal, sí que lo saca, ve la indignidad de estas actitudes, está claro. Y lo que es terrible es que documentando, porque yo documento, aparte del documento directo que nos da Adis y tal, yo me meto a documentar. En este momento, ahora, siglo XXI, en Bosnia, en Mostar, hay un instituto español en la Plaza de España muy bonito, es un edificio emblemático, en el que todos los niños de todas las etnias van juntos al instituto, vale, minuto, pero a clases distintas, es decir, entran por la misma puerta, pero están en el primero A los serbios, en el segundo A, pero no solo eso, sino que usan libros de historia distintos, y eso es mosqueantísimo, porque el libro de historia quiere decir que hay 3 historias distintas. Hay 3 libros de historia distintos, usan libros distintos, que eso es el relato que se construye, está claro, aquí se está construyendo un relato estupendo de que aquí son relatos, eso es lo que es mosqueantísimo, porque aquí en España también se está construyendo, en Alemania, lo que están haciendo ahora Israel, que está haciendo exactamente lo mismo, el gueto de Gaza, y ahora los está gaseando directamente, sin gas, pero los está matando de hambre. Entonces, el relato se cuenta distinto, con lo cual eso es lo que a mí me mosquea. No aprendemos. Para nada, para nada. Pero yo la linterna la tengo de piel, yo me la he buscado ya, yo, por si acaso, sí, no sé. Si hubieran vivido nuestras mamás esos días que nos quedamos sin luz, ellas hubieran sobrevivido. Mira, lo he pensado esta mañana. Directamente. Sí, yo esta mañana lo he pensado. Con las pocas patatas que había, Sí, hubiera hecho un guisado para toda la finca. sí, sí, sí. Esa sabiduría no Sí, la tenemos. sí, Nos lo han dado todo. sí, sí. Porque nos han acostumbrado a eso y ahora estamos vendidos, no tenemos... bien. Se nos han atrofiado los pies, ¿no? No podemos caminar. Estamos pasándonos de tiempo, Sí, Elena. y de pesimista, sí, perdón. Pero termina bien, ¿eh? El cómic, Sí, el cómic termina bien. termina bien. No, termina muy bien. Espera, ahí, sí. Sí, quería, buenas tardes. Buena. Quería sobre todo darles la enhorabuena por lo que han hecho con ese niño. El gran trabajo que han hecho por ser tan generosos y porque es todo lo contrario a la guerra. Y si das amor, recibes luego mucho más. Y entonces eso es muy importante. Eso es una gran lección de vida. Para él, para su familia y para ustedes. Yo no es falsa humildad, pero yo creo, yo por lo menos, hablo de cuando es muy subjetivo. Yo siempre he hecho las cosas un poco sin pensar, he vivido un poco para adelante, como los de Alicante, ¿me explico? Por eso digo que yo no lo hemos hecho consciente, ibas viviendo y pues se te descalabraba al hospital, ay, no le ha pasado nada, menos mal, el año que viene. Pero como hacemos todos con la vida cotidiana, felizmente. No, pero sí que es cierto que después hemos visto que de pronto el Adis iba a trabajar con el coche, veía 3 africanos, subsaharianos, por ahí los cogía, ¿dónde vais? Pues vamos a no sé dónde, pues cogía, los llevaba. Sí, Entonces, digamos que era consciente de que sabía que esa gente no eran delincuentes, sino que no tenían coche y tenían que llegar hasta allí. Claro. Quizá el arma que preguntabas tú, aparte de lo que hagan los de arriba, que esos... pues ahí están, ¿no? Que yo que sé, algo sabrán, pero son más técnicos que... Quizá el arma sea esa, como la educación sentimental entre las hormigas de base, las hormigas obreras, ¿no? Y la unión, que hace la fuerza. La gente, no sé, Sí. como dice, Sí. sí que habrá, puedes encontrarte con una mala persona, vas a ayudarle y demás, Sí. ¿no? Pero todo el mundo no es así. Estadísticamente, además, es improbable, me refiero. Muy bien. Bien.
El jefe. Gracias. Y nada, daros las gracias y a Sento, a Elena y a Jorge, que es su primera Sí. presentación. Eso, Hemos sacado eso. del anonimato.